Saludos y bendiciones, mis amados, bienvenidos nuevamente a su segmento Palabra, Oración y Milagros. Es un gusto nuevamente llegar hasta sus hogares, un programa nuevamente más, gracias a la bendición y la voluntad de nuestro Señor y Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Sean bienvenidos todos, les saludamos en el nombre de Jesús. Estamos en este momento ya en Facebook Live también, en la página Dios TV y ministro Alfredo González. Así que gracias por compartir la transmisión, amados. Hoy es trascendental que podamos llegar a muchos. Es necesario que la palabra de Dios corra. Hoy es necesario que corra la palabra. Hoy, a través de la, de la instrucción que vamos a recibir, le podemos salvar la vida a alguien. Le podemos transformar la vida a alguien a través de la palabra, a través de que usted comparta la transmisión. Los que se están conectando al Facebook Live, bienvenidos. Ya, gracias a Dios por sus vidas. Muy bien. En esta hora vamos a tratar el tema libres de la iniquidad. Este tema es importantísimo. Hemos estado hablando con relación a carne versus el espíritu. Hemos tratado tantos temas, pero los últimos dos hemos hablado del pan de los hijos. Hemos hablado de la liberación, que los hijos de Dios necesitan. Lo primero que sucede, cuando debería de suceder, cuando el ser humano, cuando recibe a Jesús en su vida o reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, tiene que venir una liberación. Y hablábamos de que no necesariamente el cristiano necesita estar endemoniado para poder hablar de liberación con él. No. Recordemos que hablamos de que Jesús enseñó que la liberación es el pan de los hijos y tiene que ser una dieta diaria, o sea, que tiene que ser algo que se deguste de él todos los días. Todos los días. O sea, la libertad en Jesús, la libertad o como el pan de los hijos que el Señor nos dejó a nosotros, es para que podamos vivir en libertad todos los días. Ese es el objetivo. Eso lo enseñó Jesús, ¿verdad? Entonces, hablamos de que un cristiano no debería estar endemoniado. No, porque si mora la presencia de Dios, si mora el Espíritu de Dios en él, si nació de nuevo, las Escrituras nos enseñan que la luz no puede habitar donde hay tinieblas. Y las tinieblas se tienen que ir cuando la luz llega. Donde habita Jesús no puede cohabitar con el diablo, no puede cohabitar con espíritus, con demonios. Pero eso únicamente es en aquel hombre o mujer nacido de nuevo, de verdad. No aquel que juega a la iglesita, que juega al ser cristiano, aquel que solamente es dominguero. No, él está propenso a que tenga puertas abiertas y entonces sí puedan haber demonios que lo posean. A un cristiano verdadero el enemigo no lo puede poseer, mas sí puede influenciarlo. Lo aprendíamos, ¿sí? Se recuerda, hablábamos de aquel ejemplo, ¿verdad? De la conciencia. Usted lo podía ver en las caricaturas. Bueno, en las de hoy ya no, pero en las de hace unos tiempos atrás aparecía un diablito a un lado del hombro y un angelito en el otro, ¿verdad? Era como la conciencia buena, la conciencia mala, ¿sí? Entonces, así como el diablito le insinuaba a la persona que hiciera algo malo, así es lo que puede obrar el enemigo a través de la influencia, ¿sí? El enemigo sí puede influenciarnos a nosotros como hijos de Dios. ¿A qué? A pecar, a desobedecer a Dios, ¿sí? Pero al final, usted como ser humano, yo como ser humano, tenemos el poder de parte del Señor. ¿Para qué? Para elegir. Tenemos la capacidad de decidir, tomar decisiones, ¿sí? El diablo nos puede influenciar, pero nosotros somos los que decidimos si nos dejamos o no. Pero si vivimos conforme a la palabra y el Espíritu de Dios, entonces va a ser difícil que el diablo pueda influenciarnos. Amén. Muy bien. Hemos hablado de cadenas, hemos hablado de ataduras que se tienen que romper. Y yo en el nombre de Jesús creo de que hemos llegado con la palabra, hemos tratado de ser claros. El asunto no es solamente ser oidores, sino que el asunto es ser hacedores, poner en práctica la palabra, ¿sí? Le decía de que a mí me llegan mensajes toda la semana felicitándome que estuvo bueno el mensaje. Yo les digo, yo no quiero sus felicitaciones. Antes de que usted me felicite, lo que a mí me interesa es que la palabra llegue, pero que usted la aplique en su vida. Eso es lo que a mí me importa, me interesa. Y hoy vamos a tocar este tema de la libertad de la iniquidad en nuestras vidas. Porque esta palabra iniquidad o esta parte de la iniquidad en el ser humano
es trascendental, porque no solamente nos afecta a nosotros como personas, sino que esto nos viene afectando. O sea, es algo que se hereda a través de nuestros antepasados, y nosotros, pasa por nosotros, y nosotros lo podemos heredar también a nuestras generaciones presentes y futuras. Entonces, es muy importante que usted ponga mucha atención, ¿ok? Entonces, vamos a ir entonces al tema. Vamos a hablar de ser libres de la iniquidad. Amén. Ok, entonces aliste, pues usted quiere anotar ahí, anote. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a orar por ello. Muy bien. Vamos a ir a Éxodo 34:7. En Éxodo 34:7 hay una declaración muy fuerte que se hace a través de Moisés. Mire lo que dice acá. Dios es el que guarda, escuche, Dios es el que guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Voy a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en esta hora que tu palabra llegue a la mente y al corazón ahora mismo del que me esté viendo y escuchando, no importa el medio, a donde llegue ahora tu palabra, Señor, que tu palabra se vuelva espíritu, como está escrito, y como espada de doble filo penetre, Señor, hasta los huesos, hasta el tuétano, hasta partir lo más profundo del alma. Que en esta hora, Señor, la palabra le salve la vida a alguien, que la palabra hoy liberte a alguien, que la palabra y el espíritu hoy, Señor, transforme a alguien, sane a alguien, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno, Padre amado. Gracias por tu amor, Señor. Me quito como hombre y solamente que quede el instrumento que tú has puesto en este lugar, Padre. Y que tu presencia que estoy sintiendo como está cayendo sobre mí, ahora también llegue a donde tenga que llegar y se pose y haga lo que tenga que hacer, Señor. En el nombre de Jesús, conforme tu voluntad. Amén y amén. Gloria a Jesús. Escuche lo que voy a enseñarle, hermano. No le vengo a predicar, le vengo a enseñar. Amén. Ponga mucha atención, por favor. Muchas personas, absolutamente muchas, yo mismo, usted mismo, todos, nos hemos hecho preguntas en nuestra vida. ¿Qué preguntas, ministro? Por ejemplo, el homosexual pregunta ¿por qué nació homosexual? La lesbiana pregunta ¿por qué nació lesbiana? Aquel que sufre injusticias en la vida se pregunta ¿por qué no hay justicia para él? ¿Por qué la vida ha sido tan injusta? Hay preguntas, por ejemplo, ¿cómo es que he pasado tantos accidentes? Hay personas que pasan de accidente en accidente y no hay razón. Y se pregunta. Hay personas que se preguntan ¿por qué hemos pasado tantos desastres financieros? Quiebra tras quiebra, quiebra tras quiebra. Hay personas que se preguntan ¿por qué he vivido en escasez? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué no me levanto? Solamente vivo en escasez. ¿Por qué siempre estoy atado a lo mismo? ¿Por qué siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo? Otra pregunta, ¿por qué nunca salgo adelante? Como que tuviéramos una cadena ahí amarrándonos a los pies y no caminamos. Otros se preguntan, ¿por qué nunca salgo adelante? Otros se preguntan, ¿por qué nunca prospero? Otros, ¿por qué siempre estoy enfermo? Eso es bien tremendo, ¿verdad? Pero si es una enfermedad familiar, se enferma uno, se enferma el otro, hasta el chucho, hasta el gato se enferman. Ahora la pregunta es ¿por qué? Otros se preguntan ¿por qué estoy peleando contra ataduras sexuales? O sea, ¿por qué no puedo dejar la pornografía? ¿Por qué no puedo dejar el adulterio? ¿Por qué no puedo dejar de fornicar? ¿Por qué no puedo dejar de desear a la mujer del prójimo, al varón del prójimo, de la prójima? ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Otros se preguntan ¿por qué soy una persona tan iracunda? O sea, ¿por qué solo bravo vivo? Pues, ¿por qué solo enojada vivo? Eso es lo que significa iracundo. ¿Por qué vivo solamente inseguro? ¿Por qué me cuesta dar pasos de fe? ¿Por qué me cuesta tomar decisiones? O sea, ¿por qué vivo tan inseguro? Otros se preguntan ¿por qué vivo todo el tiempo con temor? Hay personas que viven con miedo a todo. A todo vive con miedo, a salir, a cruzar la calle, a comer algo en la calle, todo vive con miedo, con temor. ¿Por qué hubo divorcios en mi familia? ¿Por qué también me alcanzó la maldición esa?
sea, hay muchas preguntas que en el transcurso de esta lección usted va a poder responder y van a ser contestadas, y van a poder usted comprender el porqué de muchas cosas, aún preguntas o cosas aquí que no puse, que no me vinieron a la mente, pero que usted pueda estar pasando. Ahora, veamos esto. Todas estas preguntas vienen al corazón y a la mente. Vienen al corazón y a la mente de los hombres y las mujeres de hoy, y no encuentran respuestas. Ahora, las respuestas sí hay respuestas, y esas respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante leerla, por eso es importante escucharla, porque ahí están las respuestas que usted y yo necesitamos. Mire lo que dice en Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30, escuche lo que dice: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes. Oiga, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Dice: arrepiéntete y apártate de los pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Oiga lo que dice. Ahí vamos a empezar. Ese es el punto de arranque. Si vemos el versículo, la primera lectura en Éxodo 34:7, aquí dice que el Señor, que es misericordioso, hace misericordia a millares, dice, pero Él también perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora, cuando no hay arrepentimiento a esto, a la rebelión, al pecado, a la iniquidad, entonces dice que Dios visita la maldad de ese pecado, de esa iniquidad, de esa rebelión en el hombre, o donde inició, a sus padres, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ¿qué quiere decir esto, ministro? Esto quiere decir de que la iniquidad, el pecado, la rebelión no es de ahorita. Alguien nos lo heredó. O sea, en algún punto en nuestras generaciones alguien pecó, abrió la puerta y nosotros hemos sido alcanzados. Ahora, ¿por qué? Porque no hemos tenido el discernimiento ni el corazón dispuesto delante de Dios a renunciar y a romper esas cadenas, esas ataduras, esos yugos sobre nuestra vida, nuestra familia y nuestras generaciones. Pero hoy vamos a aprender. Voy rápido. Ahora, acá en Ezequiel precisamente dice eso. Dice: pueblo de Israel, póngase su nombre ahí, o el nombre de su familia. Dice: yo juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntanse y apártense de los pecados. Ahí vamos a empezar. Dice: no permitas que tus pecados te destruyan. En otra versión dice: no permitas que tus pecados te provoquen ruina. La ruina en el diario vivir de muchos hoy es por la consecuencia de iniquidades, de rebeliones, de pecados que lastimosamente tal vez ni tú ni yo los hemos provocado o los hemos hecho, hemos vivido en ello, pero nos han alcanzado porque alguien atrás en nuestras generaciones, hablemos así cerquita, el tatarabuelo, el bisabuelo, los abuelos o nuestros padres cometieron los pecados, abrieron las puertas, y nosotros estamos siendo ¿qué? Pagaderos. Nosotros estamos siendo los que estamos pagando el pecado de ellos. A nosotros nos alcanzó. ¿Está aquí conmigo? Ok, seguimos. En realidad todas estas preguntas tienen una sola respuesta, y esta es: por la iniquidad de los hombres. El por qué que leímos, el por qué de esto, por qué el otro, la escasez de la miseria, del pecado sexual, del adulterio, de la fornicación, de la pobreza, tiene solamente una respuesta, y es por la iniquidad de los hombres. Vuelvo a repetir, tal vez usted no cometió los pecados, pero alguien atrás en su familia los cometió, y nosotros estamos pagando por ello. ¿Está conmigo? Ahora, la iniquidad, escuche, es la causa principal de todos los problemas, no solo personales, familiares, generacionales, sino que también hasta de naciones. Escuche esto, ¿hasta dónde llega la iniquidad?
Es la raíz de todos los problemas: catástrofes, traumas, dolores, destrucciones familiares, divorcios, enfermedades, ataduras, vicios, inseguridades, temores, iras, amarguras, miseria, pobreza, injusticias, abusos, maldiciones generacionales, entre otros muchos más, etcétera, etcétera, etcétera. Póngale usted nombre de la desgracia que lastimosamente usted ha estado pasando. Por ejemplo, deudas. Un ejemplo. Muy bien. Entonces, la iniquidad es la raíz de todos estos males. Algunas veces rompemos maldiciones generacionales. Nos han hecho romper maldiciones generacionales en nuestra vida, pero nos damos cuenta de que continuamos con el mismo problema. Escuche. Nos hacemos pactos, hacemos votos, nos hacen repetir oraciones, pero seguimos haciéndolo igual, comportándonos de la misma manera. O sea que solamente pasó de diente a labio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que realmente no hemos llegado a la raíz del mal. Y esa raíz del mal se llama iniquidad. Amén. Ahora, para que usted entienda esa parte, ¿qué significa iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Anote. La palabra iniquidad en el vocablo hebreo viene de la palabra awon, A-W-O-N, awon. ¿Qué significa? Pecado, depravación, perversión o maldad. Eso es lo que significa iniquidad. Se lo vuelvo a repetir. Viene del vocablo hebreo awon, que significa pecado, depravación, perversión o maldad. Eso es lo que significa. Iniquidad se refiere a algo depravado. Imagínese, ¿usted entiende qué significa la palabra depravado? Es alguien que ya no tiene límites para pecar. ¿Ha oído usted que andan por ahí detrás de un depravado sexual? Y es porque aquel que viola leyes, pero también viola personas. Ahora es parejo, hombres y mujeres. Y entonces el resultado de ese montón de actos, de esas violaciones, de esa transgresión de la ley, se le llama depravación. Es alguien que ya tiene cauterizada su mente, su conciencia. Ya no tiene temor de Dios. Ahora, no solamente es depravado, sino que pervertido. Es completamente torcido. Es voltear el hombro y darle la espalda a Dios. Mire, eso es lo que provoca la iniquidad en el ser humano. ¿Está aquí conmigo? Es fuerte eso, ¿no? Es fuerte eso. Ahora, cuando las personas llegan a un punto de pecado continuo, atención, oído con esto. Cuando una persona cae en el punto de pecar continuamente, su conciencia se cauteriza, o sea, se endurece. Sí, ya no tiene temor, lo sigue haciendo. Pecan tanto que se pervierten y eso se torna en iniquidad. Mire, los musulmanes, por un ejemplo, esos ya no le amagan. Pero si es un cristiano, hermano, lo torturan, le quitan los dedos, la mano, hasta de último lo decapitan, le quitan la cabeza y después lo agarran como un deporte. Ya no tienen temor. Se pervirtieron, cayeron en una depravación y es algo que practican continuamente. Ya no tienen temor porque su mente se cauterizó, se endureció, cayeron en iniquidad. La iniquidad causa grandes injusticias delante de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece a quienes hacen iniquidad. Oiga, la injusticia es provocada por la iniquidad. Y Dios aborrece a los que son injustos, o sea, a los inicuos. Esto es muy fuerte. Seguimos. Ahora, en el vocablo griego, primero vimos el hebreo, ahora mire el vocablo griego. La palabra iniquidad significa, o mejor dicho, viene de la raíz anomia, que significa vivir sin ley. Escuche, si lo primero era vivir en pecado, depravación, perversión, en maldad, en el término griego significa vivir sin ley.
Carecer de ley literalmente significa injusticia. O sea, alguien que vive en iniquidad ya no respeta las leyes. Hablemos del cristiano, aquel cristiano que todavía peca y le gusta pecar y sigue en pecado, es alguien que entonces desobedece la ley de Dios y cae en injusticia. Dios ha establecido leyes por medio de las cuales el ser humano debe vivir, pero los que hacen iniquidad son personas que viven como les da la gana. Eso es fuerte. Hay gente cristiana, hay gente en las iglesias, hay gente en los púlpitos, pastores, líderes, ministros, que quieren seguir viviendo como a ellos les da la gana. Se han vuelto depravados en los altares. Pero mejor no voy a entrar a eso. Seguimos acá. Ahora, el pecado es su estilo de vida y hacen injusticias de continuo. Hacen injusticia de continuo. Mire, esto es muy fuerte, hermanos. Por ejemplo, bueno, lo voy a decir, igual lo tengo que decir, porque es algo que yo viví. Cuando mi pastor a mí me hizo pedazo la vida, a mí me acusó de ladrón, me acusó de estafador y me acusó de un montón de situaciones que viva Dios que nunca fueron ciertas, y hasta aquí Dios ha limpiado mi nombre. Pero el asunto que no fue solamente conmigo, sino que después de mí vinieron personas, vinieron más hermanos, vinieron más personas, que la mayoría de ellos, escuche, que les hizo lo mismo que a mí me hizo. Ellos andan en el mundo. Ellos no tuvieron la capacidad de levantarse, no tuvieron la capacidad de poder resistir esta situación en sus vidas. Ahora, el problema fue el mismo. Uno, cayó en iniquidad. Mi pastor cayó en iniquidad. Empezó a salir mentira de su boca, acusaciones falsas de su boca. ¿Y sabe cuál es la raíz de todo esto? Por no pagar dinero. A mí me quedó debiendo dinero hasta donde usted no se imagina. Si yo hubiera hecho caso a la voz del diablo, a la voz de los hombres, si yo lo hubiera ido a enjuiciar en un montón de cuestiones, yo le hubiera sacado un montón de dinero a ese hombre por daños y perjuicios, y tenía todos los medios y los recursos, todas las pruebas a mi favor. Pero como la lucha no era mía, sino que era de Dios y era parte de mi formación. Pero el asunto está en que este hombre se le cauterizó su mente. Se le cauterizó su mente, su corazón. Lo que empezó con una persona se convirtió en otra, y hasta el final se volvió una iniquidad en su ser. Y le digo algo, hasta la fecha no se ha arrepentido y sigue haciendo lo mismo. Porque el pecado era no pagarle a la gente. Y todos nos fuimos con el mismo problema. Estuve en otro lugar en donde estuve en una radio de acá que era pirata. Y antes de que vinieran y la quitaran, él fue lo mismo, el mismo pecado. Toda la persona que salía de ese lugar era porque miraba pornografía. El pastor a todos los acusaba de ver pornografía, a todos. Yo me pregunto, ¿será que no era un problema del pastor que por eso le acusaba a todo el mundo de ver pornografía? Pero a todos acusó de ver pornografía. Pero el asunto también era ¿qué? Bueno, ese sí no pagaba. Sino que ese supuestamente para él no manchar su imagen, pero manchaba la de otros. Eso es tener iniquidad en el corazón. O sea, la iniquidad se forma a través de ¿qué? De cauterizarse en la mente y de caer en pecado tras pecado tras pecado. La mentira y el engaño. Pero vamos a ir corriendo acá con esto. Ahora, se violan las leyes del Señor. Entonces ya al perderse o endurecerse el corazón, hermano, ya no importa por salir con caballo blanco o en caballo blanco, no importa a quién machacar o machucar o a quién hacer pedazos en su camino. Pero eso lo hace una persona con un corazón inicuo. Ahora, si le damos tres definiciones, hablemos tres definiciones. Le voy a dar tres definiciones para que usted vea lo importante que es entender que es la iniquidad en nuestra vida. Número uno, la iniquidad es cometer un pecado de continuo, o sea, de una manera continua, llevándolo a la depravación y a la perversión, a la destrucción, a la maldad.
Número 1, cometer un pecado de continuo. Aquellos que mienten y mienten, tan mienten y mienten y mienten, al final tanta mentira se vuelve una verdad como para ellos. Porque ellos se la creen y lo siguen diciendo, hablando como una gran verdad. Pero la iniquidad está en la mentira. 2, la iniquidad es vivir sin ley. Es hacer todo lo que nos da la gana, es hacer todo lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera y con quien yo quiera. Es despreciar el señorío de Jesús. ¿Está aquí conmigo? Yo conocí a un hombre y lo ministré mucho tiempo, hasta ahora de viejo, y que estuvo en la cárcel. Pasó como unos 3 o 4 años, agarró onda. Sí. Pero este hombre, su pecado era mujer tras mujer, y yo mismo lo caché varias veces, y él pedía perdón, lo llevaba al perdón a la cruz y todo, pero a la vuelta volvía a caer. Y volvía a caer y andaba con una, andaba con otra, lastimó mucho a la esposa, lastimó mucho a su hogar. Y era un gran ministro de alabanza. El problema fue la iniquidad que había dentro de él, que no había renunciado, no la había sacado de su corazón. Entonces esto lo hacía ¿qué? A vivir sin ley, a transgredir los mandamientos del Señor. Y así hay muchos. Hay muchos. No vaya a cortar y no vaya a cambiar la transmisión. 3, es cometer todo tipo de injusticia. La injusticia es actuar en contra de las leyes de Dios ha establecido. Hasta hoy en día, esa injusticia que ese hombre hizo en mi vida y con muchos más que hoy están tirados en la calle, en el mundo, por lo que le hizo a este hombre. Escuche algo, escuche esto. Todo eso, toda esa injusticia solo lo hace y actúa aquella persona que tiene una iniquidad en su corazón, que formó una iniquidad en su corazón y no le importa las leyes establecidas como mandamientos en la palabra del Señor. Ahora, hermano ministro, ¿cómo entró la iniquidad al mundo? ¿Cómo sabré yo si tengo iniquidad en mi ser? ¿Cómo? Ezequiel 28:15 dice así la escritura. Ezequiel 28:15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fue el diablo. Escuche, aquí está hablando de Satanás. Se lo vuelvo a repetir. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás fue creado como el querubín más hermoso, el ángel más hermoso, un adorador, era el administrador en el cielo. Pero un día entró la iniquidad a su corazón. ¿Y cómo entró la iniquidad en su corazón, ministro? Sí, ¿sabe? Por la envidia, por los celos. Él vio cómo toda la creación adoraba al Creador. Y él, a pesar de que era hermoso, era adorador y todo, tenía un rango importante en el cielo. Él un día anheló y deseó la reverencia que le hacían al Creador. Y entonces él maquinó en su corazón: si tan solo también a mí me adorasen. En ese momentito se abrió la puerta y entró la maldad a él. Y usted sabe la historia, ¿no? Fue el diablo quien primero llenó de iniquidad su corazón. Escuche, no fue ni Dios ni fue nadie, no, el mismo diablo fue el que llenó su propio corazón de iniquidad cuando deseó lo que la gloria, la alabanza al adorador, al Padre. Entonces se abrió esa puerta y por esa razón fue lanzado del cielo, dando inicio así a la maldad o a la iniquidad en el mundo. Mire, ese fue el inicio de la iniquidad y de la maldad. Empezó por Satanás, y no porque Dios lo haya creado así, no, sino porque Él abrió una puerta. Y esa es la parte que usted y yo tenemos que entender y quiero enseñarle. La iniquidad entra porque se le abren puertas en nuestra vida. En los versos anteriores vemos dos palabras claves: maldad e iniquidad. El ser humano, lastimosamente, sin Cristo o aún con Cristo,
estas palabras se hacen manifiesto en su vida. La maldad y la iniquidad. La maldad o la iniquidad surge del corazón y es la suma de los malos pensamientos y las malas intenciones. Es el origen de todo lo malo en el ser humano. Escuchen, escuchen. Todo nace en el corazón. Jesús lo dijo en Mateo 5:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el corazón es engañoso. Lo hemos hablado, lo he tratado de enseñar. Sí, Satanás, en ese caso, en ese momentito, Lucifer, el querubín hermoso adorador, todo estaba bien hasta el día que deseó la honra y la gloria al Creador, al Padre. Entonces se le abrió la maldad a su corazón y entró la iniquidad a su vida. Y a raíz de eso fue expulsado del cielo y mandado a esta tierra. Y cuando Adán y Eva pecaron, escuche, cuando Adán y Eva pecaron, la misma condición, la misma manera que entró la maldad de Satanás, entró a ellos. Y por tanto entró la maldición y la enfermedad a nosotros los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que la iniquidad, la maldad del ser humano, nosotros nacemos con ello. A eso se le llama pecado original. O sea, es la herencia, lo que nos heredó Adán y Eva. Fue el pecado. Usted y yo ya nacemos con una semilla de iniquidad, una semilla de maldad en nuestro corazón, y se lo puedo demostrar. Se lo puedo demostrar. Nace un bebé. Escuche, nace un bebé. ¿Quién le enseñó a que haga berrinches? ¿Quién le enseñó a manipular a un bebé? ¿Quién? Usted como papá, no, a mí como papá, como padre o como hijo no me enseñaron eso. Pero en la parte, escuchen, la semilla de iniquidad que nosotros heredamos lastimosamente en el cordón espiritual de Adán y Eva. Por eso todos nacemos en pecado. Ni uno nace santo o limpio o consagrado. No, todos nacemos en pecado. Todos, desde el momento que somos concebidos, nosotros ya fuimos concebidos en pecado, en iniquidad. Sí, por eso es que a un niño no se le tiene que enseñar, a un bebé no se le enseña a manipular o no se le enseña a hacer berrinche. No, la misma maldad que ya nació en él, que ya nacimos en él, se empieza a manifestar desde que nacemos. Está aquí conmigo. ¿Ah? La maldad o la iniquidad es como una semilla que se arraiga, escuche, en el corazón del hombre y germina en forma de deseos perversos. ¿Está aquí conmigo? Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Satanás fue el primero que cometió iniquidad y maldad contra Dios, y esta fue encontrada en su corazón. La frase que aparece en la Biblia es iniquidad de tus contrataciones. Mire, aquí voy a entrar algo más fuerte. Aquí voy a entrar algo más fuerte. Nosotros heredamos la iniquidad, o sea, la maldad de Adán y de Eva. Y la única manera de morir, de cancelar y de quitar de nosotros la maldad y la iniquidad heredada por Adán y Eva, yo se lo he enseñado, es a través de una verdadera conversión a Jesús. Un nacimiento de nuevo por el agua y el Espíritu. Es morir juntamente a Jesucristo, a nuestros delitos y pecados, morir juntamente con Él a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad. Y entonces dice la palabra, resucitar juntamente con Él en santidad. Y entonces, escuche, lo que nos separaba de Dios, los que nos hacía estar condenados a muerte, era el mismo pecado, la misma iniquidad que heredamos de Adán y Eva. Pero cuando nosotros entramos y recibimos el sacrificio de Jesús, en ese momento, escuche, se cancela, se rompe, se arruina la herencia de Adán y Eva en nosotros, para entonces recibir la semilla de vida y de eternidad que Jesús pagó en la cruz a través de derramar su sangre por nosotros. Aleluya. Escuche eso. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús es lo que nos cambia
O sea, nos rompe esa semilla, nos quita, arranca esa semilla que el Padre nos sembró en nosotros. Entonces siembra en nosotros una nueva. ¿Está conmigo? Ahora, esto viene cuando nosotros nacemos. O sea, ya traemos eso. Ya traemos eso. ¿Sí? Ahora, esa es una. Dos, hay una iniquidad por contrataciones. Por contrato. ¿Cuál es ese, ministro? La Biblia nos enseña que Dios aborrece aún, dice, las transgresiones o las iniquidades por nuestras contrataciones. Escuche, aquí usted se va a identificar. Yo me identifiqué esto con mi familia. Así, analice su árbol genealógico. Hay generaciones, no sabemos desde dónde, pero transgredieron la ley de Dios, ofendieron a Dios haciendo contratos, pactos con Satanás. Escuche, esto es fuerte, identifíquese. Cuando alguien en nuestras generaciones, llámese tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres o nosotros mismos, hacemos pactos con el diablo. ¿De qué manera? Hechicerías, brujerías, santerías, idolatría. Escuchen, hacemos ¿qué? Adquirimos iniquidad por contrato. O sea, un pacto con Satanás es un contrato de iniquidad. Si nuestros antepasados, sea quien haya sido, haya hecho brujería, haya visitado brujos, escuche, haya participado de idolatría, estos fueron contratos que adquirieron con Satanás. Y aunque usted y yo seamos hijos de Dios creyentes, todavía nos alcanzan. ¿Sabe por qué? Porque esos contratos, esos pactos no se han roto delante de Jesús. La Biblia enseña que Jesús llevó nuestra iniquidad. Él pagó por nuestra iniquidad. Pero el detalle está en que nosotros no lo hemos creído. Nosotros no hemos roto, no hemos de verdad cancelado esa iniquidad entre nosotros. Y por eso es que vivimos en la miseria, en la escasez, en la enfermedad, en la pobreza. Porque hay contratos que nuestros antepasados hicieron y nosotros estamos pagando esos contratos. Porque ha pasado de generación tras generación. Nadie se ha levantado a romperlos y a cancelarlos en el nombre de Jesús, y valiéndonos de la sangre de Jesús en nuestras vidas para que nos limpie de esa iniquidad. Wow. Yo no sé si me está entendiendo. Entonces hay contratos que no se han roto. Si usted fue idólatra o su familia fue idólatra, usted tiene que romper esos contratos, esos pactos. Si usted sabe que alguien de su familia hizo brujería, visitó lugares, hechicerías o lo que haya sido, aunque sea magia blanca, roja, azul, negra, la que sea, hizo pacto, hizo contrato. ¿Está conmigo? Entonces se tienen que romper. Y en la mayoría de problemas en las familias o en las generaciones, eso es lo que ha pasado. Pero por ignorantes o porque nadie nos lo enseñó, es que seguimos atados aún en la iglesia. Seguimos encadenados aún estando en la iglesia, teniendo privilegio, predicando la palabra. Eso es fuerte. Entonces no lo hemos roto. Mire, por ejemplo, el negocio de la pornografía. Mire, eso se ha multiplicado en gran manera, hermano. En gran manera. Esos son contratos que se han hecho con alguien, hizo con Satanás, y lastimosamente esa puerta cuando se abre, que alguien mira pornografía, ¡wow!, se hace parte de ese contrato. Mire, los grandes músicos, ¿por qué tienen fama? ¿Por qué tienen dinero? Porque hacen contratos con Satanás, venden sus discos, venden sus almas. Y mucha gente también es alcanzada por esos pactos, por esos tratos. ¿Está conmigo? Hoy hasta cristianos hacen eso, hermano. Hemos oído tantos testimonios de brujos, de satánicos y todo eso, y ellos dan fe
que pastores, que ministros y mucha gente de la iglesia, cristianos, supuestamente cristianos, todavía buscan brujos, compran cosas de hechicería para hacerlas en sus casas. Ahora, ¿por qué? Es porque todavía hay iniquidad en sus vidas y no han aceptado de verdad el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús sobre sus vidas para que Él los limpie. En resumen, la iniquidad se opone a todo lo que es la justicia de Dios. Esta es la sustancia de todos los pecados y de la concupiscencia, o sea, la parte pecadora del ser humano. Y fue introducida a la tierra por medio de Satanás. O sea, la iniquidad es la base, es la sustancia del pecado en el ser humano, hermano. Por eso es importante esta lección. Por eso es importante buscar el pan de los hijos todos los días y vivir en la libertad del Señor. Hoy tenemos que romper esas cadenas, esas ataduras, hermano. Hoy tenemos que romperlas. El Salmo 51:5, David, después de que se le fue descubierto su pecado cuando mandó a matar a Urías y se hizo de Betsabé, cuando el profeta lo confronta, él dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y sabía usted por qué David hizo esa declaración? Porque él entendió que lo que él hizo con Urías y tomar a Betsabé como mujer, escuche, teniendo esposo y después embarazarla y después mandar a matar a Urías cuando no se quiso acostar con su mujer en tiempos de guerra, lo mismo le pasó a él. ¿Sabía usted de que David no era hijo legítimo del matrimonio de Isaí? ¿Sabía usted eso? ¿No lo sabía? Pues apréndalo hoy. David no era hijo legítimo del matrimonio de Isaí con la esposa. David fue resultado de una carnita al aire que él se echó, y que entonces tuvo que adoptar a David, y por eso era que lo menospreciaban. Por eso es de que a él lo pusieron a pastorear las ovejas, a cuidar las ovejas del papá. Cuando llega el profeta Samuel a ungir al elegido, al que Dios eligió ahí en la casa de Isaí, pasaron todos los hijos guerreros y fartachudos y todo de Isaí. Y cuando el Señor le dijo: ninguno de estos es, todavía viene Samuel el profeta y le pregunta a Isaí: mira, ¿y no tenés más hijos? No, estos son todos los que tengo. Seguro, le dijo, pero si dice el Señor que no, nada que ver con ninguno de estos. Cuando sí, pues todavía me falta uno. Se acordaron de David. Es que él pastorea las ovejas y los hermanos no lo querían. Por eso era. Entonces David se recuerda cuando el profeta Natán lo confronta y le dice: tú eres ese hombre que se comió la ovejita de aquel hombre que solo una tenía. Entonces él rasga sus vestiduras, pide perdón al Señor y le dice: límpiame con hisopo, límpiame en mis pecados aún ocultos, límpiame, le dice. Y entonces se recuerda, dice: porque en iniquidad fui formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está declarando. Él lo sabía. El Espíritu también se lo reveló. Él sabía que él había sido formado a través de ¿qué? De un adulterio. Ese pecado lo tenía oculto David. Y él entendió de que en ese momento fue cuando salió a luz. Lo alcanzó la semilla que fue sembrada a él cuando fue producto de un adulterio. Dio semilla, dio resultado, dio fruto. Cuando él vino y se metió con Betsabé, la embarazó y después mandó a matar al marido. Y entonces él viene y delante del Padre le dice: límpiame con hisopo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, líbrame de esta maldad, de esta iniquidad, que hoy comprendo que fui formado desde el vientre con ella y en pecado fui concebido. A eso se refiere la iniquidad. ¿Está aquí conmigo? Usted y yo fuimos concebidos en pecado. No porque tal vez nuestros padres hayan pecado, no, sino porque nosotros heredamos el pecado de Adán y de Eva. Entonces usted, sabiendo eso, hoy tiene que renunciar a esa semilla de pecado, a esa semilla de iniquidad. Por eso es de que como no hemos renunciado a esa semilla de iniquidad, a esa semilla de pecado, es que todavía el pecado, o sea, la maldad, la iniquidad que en nosotros está desde el vientre de nuestra madre, hoy está saliendo a flote.
Por eso es de que no prosperamos, no fructificamos, estamos enfermos. Por eso es que vivimos en la miseria, en la escasez, lo que hacemos no nos sale, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón, y es porque no hemos muerto a esa semilla y hemos recibido la semilla de verdad a través de Jesús, de la palabra, y entonces no hemos de verdad sido regenerados o renacidos a través de la palabra y el Espíritu en nosotros. O sea, no hemos resucitado juntamente con Jesús en vida a morir a la iniquidad. Cada ser humano nace con esa iniquidad. La iniquidad es como una tabla donde está esculpido todo el legado perverso y depravado que será heredado a las siguientes generaciones. Oiga eso que le estoy diciendo. En Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Qué quiere decir eso? La tabla está hablando de nuestro corazón. La tabla dice que es nuestro corazón. Entonces en el corazón está grabada la información de pecados de nuestras generaciones. Oiga, el que tenga oído para oír, oiga lo que le estoy enseñando. Sin que usted sepa, en su corazón ya hay grabados que lastimosamente no los grabó usted en su vida, sino que alguien en sus generaciones anteriores la grabó en usted, y lastimosamente no han sido buenas, que por eso nosotros estamos pagando las consecuencias de esos pecados que alguien grabó las generaciones pasadas. En la iniquidad es donde se pegan y se arraigan las maldiciones generacionales y las enfermedades. Mucha gente diabética está enferma con diabetes porque en la tabla del corazón generacional alguien pecó, alguien abrió la puerta y entró la enfermedad. Entonces ha pasado de generación en generación. Los médicos hoy ya no se hacen bolas. Mire, usted está sufriendo de azúcar alta. ¿Alguien es diabético en su familia? Sí, mi papá. Oh, sí, mi mamá. Y después de su mamá, mi abuelo. Y después de su abuelo, mi bisabuela, etcétera, etcétera. Es la enfermedad pasada de generación a generación. O sea, que los muchos que están diabéticos hoy, con enfermedades de presiones altas, enfermedades de huesos, etcétera, 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 simplemente la gran cantidad de personas las ha heredado de otros que cometieron pecado. ¿Está aquí conmigo? Aparte, hay muchos que están enfermos de estas situaciones. ¿Por qué? Por falta de perdón. Pero también eso se hereda. La dureza del corazón se hereda. Las enfermedades del corazón es por la dureza del corazón. Está aquí conmigo, por no perdonar. Alguien lo heredó. Todo eso es iniquidad. La iniquidad es el medio donde el enemigo edifica imperios y fortalezas. Esto es muy fuerte, esa palabra. Mire, si usted no rompe hoy la iniquidad de su vida, no solamente va a seguir sufriendo usted, sino que sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta que alguien se levante en el nombre de Jesús y valore el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y el derramar de su sangre para que lo limpie. ¿Está conmigo? Santo Dios. ¿Saben cómo la iniquidad es como un imán? Para todos ustedes han visto un imán, ¿verdad? ¿Qué hace un imán cuando lo ponen con cosas metálicas? Lo empieza a atraer, se pega. Así la iniquidad. La iniquidad es como un imán que atrae pecado, que atrae pecado, que atrae pecado, y que trae pecado y pecado y pecado y pecado. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte eso! Así es la iniquidad en nuestras vidas. Todas estas expresiones indican que hay operando iniquidad en una persona. ¿Cuáles expresiones, ministro? Muchas personas dicen: a mí se me pegan las enfermedades. Siempre estoy sin dinero, siempre estoy deprimido, todo me va mal, a mí siempre me va mal.
te va mal porque hay iniquidad en tu corazón todavía y no has renunciado a ello. Tenemos que lidiar con la iniquidad. ¿Qué significa eso, ministro? Tenemos que romper, tenemos que afrontar la iniquidad de nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer, ministro? Es lidiar con la iniquidad. Pero ¿qué sucede si no lo hacemos? Voy rápido, mire. En Job 6:30 dice: ¿es que hay iniquidad en mi lengua? ¿O acaso no puede mi paladar discernir lo malo? Job, cuando entró al desierto de la enfermedad y entró a perderlo todo, entonces en él empezó un despertar, a darse cuenta de que había entrado iniquidad a su vida. Y entonces él entendió que lo empezó a manifestar con lo que decía. Escuche, la iniquidad sale del corazón hacia la lengua, hacia la boca. Hoy hay tanta gente tan negativa. Hay tanta gente que, mire, con su misma lengua se ata. Sí, mi enfermedad salió del corazón y lo confesó con su boca, se ató con su boca. Mi dolor salió del corazón. Mi pobreza, mi deuda, ay, mi dolor de cabeza, le dicen a los hijos. Ay, mi martirio, ay, mi huracancito. Ah, la gran, mire, salió del corazón y se ató con la boca. Iniquidad, iniquidad. Mire, estos días me he hecho, no sé si de enemistades o se han enojado conmigo las personas, porque hay gente que solo me llama para darse lástima. Yo le digo, soy muy sincero, mire, usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, usted no se esté dando lástima. Hay alguien que siempre me llama, casi hoy ya no me está llamando por lo mismo. ¿Por qué? Porque solo a lamentarse. Ay, mira vos esto, ay, mira vos el otro, solo a quejarse, a quejarse, a quejarse. Y yo me los cuadro con la palabra, les digo, mira, por eso estás así, por eso no cambias, por eso no se va la enfermedad de tu vida, por eso no se van los problemas. ¿Por qué? Porque solo sos queja, 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 queja. Porque eso es lo que está en su corazón y lo saca con su boca. Hay un montón de gente que en vez de profesar la palabra, de profesar bien o cosas positivas, hermano, solo dolor, solo tristeza, solo amargura. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en su corazón. Cuando la iniquidad no se trata, se esparce, hermano, o sea, se riega. Escuche. Una enfermedad terminal, llámese cáncer, inicia con una mancha, pero cuando no se trata, se empieza a corroer todo el cuerpo, se extiende y mata. Así es la iniquidad. Cuando la iniquidad no se trata, se esparce y esta empieza a tomar control de nuestra lengua, de nuestra boca, de nuestras palabras. Por eso Job dijo: lo que yo más le tuve miedo, eso fue lo que pasó. ¿Y a qué era lo que Job le tenía tanto miedo? Que sus hijos pecaran, ofendieran a Dios o de perderlo todo. Eso era el miedo que él tenía. Esa era la iniquidad que estaba en él. ¿Y sabe qué pasó? Lo perdió todo, se murieron sus hijos y cayó hasta enfermo. Y por eso él dice acá: ¿acaso no me he dado cuenta que de mi boca ha salido la iniquidad? En Santiago 3:6 dice la palabra: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire, la lengua es un miembro sin huesos, por eso se mueve a todos lados. Pero cuando no tenemos control de ella, nos mortifica y nos condena a muerte. A alguien estoy hablando. Hermano, el chisme es iniquidad. Sí, es iniquidad, perversidad, maldad. ¿Está conmigo? Imagínense. Bueno, voy corriendo. Hay tanta iniquidad en nuestra lengua que continuamente estamos hablando el mal y lo negativo. Yuhu. A alguien estoy hablando. Hoy tienes que cambiar tu forma de hablar, hermano. Pero esa forma de hablar en ti no va a cambiar si no sacas la iniquidad de tu corazón. Número 2, la iniquidad nos lleva a caer en un pozo. Salmo 7:14 dice: el impío concibió maldad. Mire, esto es bien fuerte. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad
y dio a luz engaño. Aquí hay tres cosas. Mire lo que está hablando esto. Es como está hablando de una manera simbólica de un embarazo. El impío, y no es aquel que solamente no tiene a Jesús en su corazón, no, al cristiano impío también le está hablando, al inicuo. Concibió maldad, dice, mire, quedó preñado. Se preñó, dice, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Mire, la iniquidad hace que hagamos pozo. Nuestras palabras van haciendo más grande el pozo. Vamos cavando y lo vamos haciendo más hondo, dice acá. Pero en el hoyo que hizo, caerá. Wow, esto es fuerte. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Imagínense qué fuerte eso, hermano. Cuando hay iniquidad, no controlamos nuestra lengua, no la sacamos de nuestro corazón, estamos cavando un pozo que al final terminamos cayendo en el pozo. Y sabe, es cuando empezamos a darnos cuenta que ya no hay solución para lo que andamos buscando. Y es porque la iniquidad se dio a luz. Primero empezó con una semillita, esa semillita fue engendrándose en nosotros y creciendo en nosotros, y llegó el momento de darlo a luz. Ahora, cuando se da a luz es porque ya la iniquidad, la maldad nos abrazó. La iniquidad es tan terrible que va aumentando en el corazón del hombre hasta llegar a un estado en el que no solo está en el corazón, sino que llega a la boca, causando que este individuo se preñe, se embarace de ella, para luego dar a luz el engaño. Wow, esto es fuerte. Y es cuando ya no miramos la luz en medio de la oscuridad. Es cuando ya no miramos la luz, el final del camino. O sea, el engaño, la iniquidad nos abrazó, nos ahogó, y entonces nos entró en oscuridad y nos metió en un pozo profundo. Por eso necesitamos salir de él. Wow. Entonces empiezan a crecerle ramas y frutos a este árbol de iniquidad, y como resultado la persona cae en un pozo del que no puede salir. Wow, esto es muy fuerte. ¿Cuántos hoy se encuentran en un pozo de oscuridad y desesperación por causa de la iniquidad? Sí, por causa de la iniquidad. Salmo 109:14. Salmo 109:14 dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ésta se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, entró como agua en su interior y como aceite en sus huesos. Wow. Este es el punto número 3. Cuando la iniquidad es la causa de muchas enfermedades. La iniquidad enferma, amado. La iniquidad es una paga de pecados, de invalidar la ley de Dios por alguien. Y a nosotros nos alcanzó. ¿Sabe? Me impacta esta última parte donde dice: hemos amado más la maldición que nos ha sobrevenido, y no la bendición que por la iniquidad se ha alejado de nosotros. Por eso es que hay mucha gente que no mira los resultados o de oración o resultados en lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque la bendición se ha alejado de nosotros. ¿Por qué, amado? Porque hemos amado más la iniquidad, la maldición, el pecado en nuestras vidas. Entonces eso ha alejado la bendición de nosotros. Lo ha alejado. Pero me impacta esto porque dice el verso 18: se vistió de maldición como de un vestido. Esto es fuerte. Y entró como agua en su interior, dice, mire, y como aceite en sus huesos. Mire, aquí hay dos cosas. Si usted bebe agua, a la hora de hacer ejercicio y todo eso, el agua sale por sudor, se evapora. Pero dice que esto también es como aceite que entra hasta los huesos. El aceite, aunque usted corra y haga un montón de lo que sea, no sale. Al contrario, se penetra más, y todo lo que venga ahí hace que resbale. Está hablando de enfermedades. Mire qué fuerte eso, hermano.
La iniquidad es tan fuerte que penetra en los huesos y como consecuencia trae diferentes enfermedades. Llámese diabetes, llámese artritis, llámese cáncer, otras enfermedades hereditarias. Santo Dios. Usted sabe que la artritis no tiene remedio. Usted sabe que el cáncer no tiene remedio. Usted sabe que la presión alta, la presión baja no tiene remedio cuando los que padecen de estrés, son enfermedades terminales. ¿A causa de qué? De la iniquidad del pecado. Ahora, la sanidad o la sanidad o la libertad o la cura para esas enfermedades se llama Jesús, quien fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa que derramó para que nos limpiara. Esto es muy fuerte. Cuando esto ocurre es que vemos las diferentes consecuencias manifestadas en las naciones. Miren, esto no solo, eso me lo voy a saltar mejor. Sí. Mire, cuando hay iniquidad en un pueblo, en una nación, y le voy a poner un ejemplo tan sencillo. A mí no me consta, pero es lo que se dice, ¿va? Nuestro presidente es homosexual. Imagínense qué está pasando en el ambiente espiritual de nuestra ciudad, de nuestra nación, si tenemos un presidente homosexual. ¿Y sabe dónde se va manifiesto? Hoy el pueblo de Guatemala tiene como ídolo a un homosexual que es diputado del Congreso de la República. ¿Y sabe cómo la estrategia del diablo ahí en la iniquidad? Imagínense, si ese hombre, ese diputado viene y se tira una elección en las próximas, ¿cuánta gente va a votar por él? ¿Y sabe qué derecho le va a dar la gente a votar por él? A que él venga y legalice los matrimonios gay, que legalice el lesbianismo, que legalice el aborto en nuestra ciudad. Y la gente ignorante, la gente que no es espiritual no sabe eso, hermano, no se da cuenta de lo que estaba pasando en el ambiente espiritual. Muchos hoy idolatran a este congresista homosexual, lo tienen como un ídolo. Hasta en sus perfiles lo tienen, hasta su cuate es. Yo no les digo que sea su cuate, pero no nos hemos dado cuenta que el conflicto empezó desde el momento en que Dios habló que iba a poner sobre Guatemala un dictador, y lo ha cumplido. Eso nadie lo sabe. ¿Sabe por qué nadie lo sabe? Porque no se meten en el espíritu, no oran por su ciudad, no oran por Guatemala, y entonces el Señor les muestra la realidad de lo que está pasando. Entonces ese homosexualismo está haciendo de que hoy el homosexualismo en Guatemala esté saliendo a flote. Hoy ya se miran parejas que antes no se miraban, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres en la calle, como algo normal. Sí, como algo normal, hermano. Hoy que ya un hijo sea homosexual o lesbiana en un hogar es tan normal. Y eso no es de Dios, hermano. Y no es uno que sea discriminativo, no me recuerdo la palabra que se le llama, pero yo le digo algo, no, eso viola las leyes del Señor, eso viola la palabra. Pero imagínense, en los tiempos de Álvaro Colón, ¿qué pasó? Cuando él entró al gobierno, la iniquidad que él metió, ¿cuál fue? Hacer un rito chamán allá en Petén y todo eso, donde consagró a Guatemala a la brujería, a la hechicería, y eso nadie se dio cuenta. La iglesia no se dio cuenta, hermano. Y por eso se aumentaron los asaltos, extorsiones, toda la maldad que se aumentó en el gobierno, la corrupción en el gobierno de estos señores. Y ahora imagínense que nos gobierna un homosexual. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Imagínense. Pero la iglesia está dormida, la iglesia está mundana, la iglesia está inicua. Por eso no se da cuenta nada de eso, hermano. Bueno, gloria a Dios porque lo sabemos nosotros. 4. La iniquidad causa división entre Dios y nosotros. Isaías 58:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. Hay mucha gente cristiana que ora y dice: ministro, yo oro, yo ayuno, pero no hay respuesta. La respuesta no está en el ayuno, no está en la oración, sino que está en que todavía hay iniquidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que no morimos al pecado. ¿Pero por qué no morimos al pecado? Porque no hemos descubierto la iniquidad, el pago que estamos pagando por nuestros antepasados.
Y esas iniquidades son las que hacen que Dios no nos oiga, ni mucho menos nos responda. Hoy en día, wow, tanto creyente que busca a Dios, pero se quejan de que oran y ayunan, pero tal parece que no hay respuesta porque hay una división entre ellos y Dios. La iniquidad es la que causa la separación y la división entre los hermanos. Escucha lo que estoy hablando acá. La crítica, el juzgarnos entre hermanos, eso se llama iniquidad también, no solo chisme. Y eso también hace que Dios no escucha oraciones. El criticar a su líder, el criticar a su pastor, a su autoridad, eso también hace que Dios no escuche sus oraciones. ¿Sabe por qué? Porque muchos lo hacen por iniquidad, no por algo constructivo, sino que destructivo. La envidia y los celos es algo que también la iniquidad hoy ha abarcado al ser humano. Nos tiene separados y nos tiene divididos. Hay mucho celo, hay mucha envidia, porque miran a alguien prosperar y ellos anhelan, pero envidian y tienen celos porque ellos no. Y entonces entró en su corazón iniquidad. 5. La iniquidad hará que Jesús aparte de sí a los que la cometen. Wow, esto es muy fuerte. Voy corriendo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Le está hablando a cristianos, le está hablando a hijos de Dios. Jesús hará una separación, Jesús hará división, ahí separará a aquellos que todavía vivieron o viven en iniquidad, en maldad. Wow, fueron individuos que nunca tuvieron un encuentro verdadero con Dios. Nunca recibieron a Jesús, nunca reconocieron el verdadero don de Dios. Cuando Jesús les diga apartados de mí, recordemos que Dios y los inicuos no pueden estar juntos, pues la misma iniquidad los separa. Por eso Jesús dirá apartados de mí. Cuando diga hacedores de maldad, la palabra maldad ya vimos que significa transgredir la ley, y Jesús no está con gente que transgrede la ley. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes me llaman Señor, pero viven como ustedes quieren, viven a su manera. Aunque hayan hecho milagros, aunque hayan profetizado, aunque hayan echado fuera demonios, pero lo que hacen como hacen las cosas como ustedes quieren, cuando quieran y con quien quieran, ustedes viven sin ley. Y por eso se volvieron depravados. Así que apártense de mí y al fuego eterno. Yo les mandé a que les dieran de comer a las ovejas, no que las mataran de hambre. Yo les mandé a que sanaran las heridas, no a que les vinieran y perforaran más cuando les arrancaran la lana. Hacedores de maldad. Job 15:16 dice, cuando menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Wow, eso es bien fuerte. Mire, hay gente que está absorbiendo o tomando o viviendo, recibiendo la maldad, la iniquidad, como que fuera agua. 6. El amor de muchos se enfriará por causa de la iniquidad. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Santo Dios, santo Dios. Wow. Y es lo que está pasando hoy. Bueno, voy corriendo. ¿Cómo podemos ser libres de la iniquidad, ministro? Santo Dios. Debemos confrontar nuestra iniquidad y la de nuestros padres. Escuche, hermano. Debemos confrontar nuestra iniquidad y la de nuestros padres. ¿Qué quiere decir? Vaya con su tata, vaya con su nana y pregúntale cómo fueron sus abuelos. Si están vivos sus abuelos, vaya y pregúntale cómo fueron los bisabuelos. Averigüe, hermano, y encuentre la raíz de los males. Vaya, por favor. Y entonces, a través de eso, lo que averigüe a usted mismo como padre, vea y rompa, cancele, renuncie. Hay creyentes que piensan que por el hecho de que hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente quedan libres de iniquidades. No es cierto, hermano.
Tenemos que romperlo. Tenemos que reconocer delante del Señor, Santo Dios, ya se me fue el tiempo y me falta mucho. Voy a dejarlo para terminar. No quiero correr. Lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer bien. Me falta una parte, pero lo voy a tomar para el siguiente programa, porque necesito que ministrar esa área suya. Pero le voy a dejar una tarea esta semana. Por favor, hágala conscientemente. Y no porque yo se lo estoy diciendo o porque lo vaya a tomar como una orden. No. Hágalo conscientemente por usted, porque lo necesita. Haga una lista. Averigüe. Mire, le voy a poner rapidito el ejemplo. En el caso mío como familia, por ejemplo, del lado de mi papá, descubrimos hechicería y brujería. Mi abuela tenía descendientes de hechiceros y brujería, y aún hasta ella lo practicó. Eso le trajo a ella como consecuencias, por ejemplo, una enfermedad de cáncer, pobreza en la familia. De verdad, pobreza en la familia, una miseria que se vive del lado de la familia de mi papá. De aquellos que sí quieren seguir eso. Enfermedades de la columna. Hay varios familiares de varias personas de la familia de mi papá que han padecido de la columna. Otros del corazón. Hay gente que anda con marcapasos. Mire lo que le estoy diciendo. Del lado de mi papá. ¿Sí? Eso del lado de la mamá de mi papá. Ahora del lado de mi papá, del abuelo, o sea, de mi abuelo, de papá de mi papá, alcoholismo. Él murió de cirrosis. Imagínense. Y juntos con mis abuelos del lado de mi papá, divorcio, separación, adulterio, fornicación. Imagínense, hermano. Mire todo lo que le estoy diciendo. Eso averigüé del lado de mis papás, del lado de mi papá, ahora del lado de mi mamá. Del lado de mi mamá igual, divorcio, adulterios, brujería. En la historia, mis bisabuelos y mis abuelos del lado de mi mamá practicaron hechicería. Había una cueva donde ellos iban a hacer conjuros y brujerías. Mire lo que le estoy diciendo. Y todo esto, nosotros hemos sido paganos. En el caso mío, a mí me alcanzó la fornicación. No la fornicación, el divorcio. Me alcanzó el divorcio. Me alcanzó el alcoholismo. Escuche lo que le estoy diciendo para que usted me entienda. Del lado de mis hermanos, ellos están ya grandes de edad y no se casan porque hay también una maldición de soltería ahí. Ya hasta de grandes. Hay otros que solamente viven de unión de hecho nada más. Nos ha alcanzado así. O sea, mire, todo eso hemos ido rompiendo. Y en el caso mío, solamente yo tengo mis hijos, pues mis hermanos no. Imagínense hasta eso, ha sido mi lucha por años. Y todavía sigo luchando por eso, para que mis hijos no sean alcanzados por esas maldiciones. Romper esa iniquidad. Entonces, hermano, no voy a decir más, sino que la próxima semana le quiero enseñar cómo vamos a romper eso. ¿Sí? Pero haga una lista. Ya le di un chivo. ¿Qué es lo que necesito que usted haga? Esa enfermedad que usted está padeciendo es una consecuencia de la iniquidad de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, de alguien atrás, hermano. Esa pobreza, esa escasez, esa miseria es consecuencia de algo que nosotros estamos pagando. Pero en nosotros se tiene que romper. En nosotros se tiene que cancelar. Mire, no es para que usted sepa, pero gloria a Dios, porque nosotros entramos en una etapa de ensanchamiento ahorita, de extensión. ¿Y sabe por qué es? Resultado de qué es que hemos roto iniquidades. De este año que pasó para acá, se han roto iniquidades en nuestra familia, y Dios nos ha respaldado, y Dios nos ha bendecido, y nos han alcanzado ahora bendiciones. Ya la maldición se ha convertido en bendición. Ya la escasez, la miseria, todo lo que empezamos a pasar por muchos años, ahora ya se está convirtiendo en bendición, en sobreabundancia, en muchas cosas. Pero bueno, le puedo contar más. Dios le bendiga en gran manera. Si tiene dudas del tema, ahí está el WhatsApp. Escríbame, hombre. Yo le puedo mandar el chivo si usted quiere. Si esto no tiene derechos de autor, ayude. Déjese ayudar, hombre. ¿Quiere salir de la situación que está? Déjese ayudar. De verdad. Porque le puedo asegurar esto, que usted ni eso no lo sabía, porque usted no se lo enseñan en su iglesia. Porque no les interesa a los pastores. Usted no le interesa. Al diablo sí le interesa que no le enseñen, para que usted siga atado a él. Amén.
Así que, mi amado, le bendigo, agradezco a Dios por este tiempo. Lastimosamente no se alcanza el tiempo, pero vamos a terminar el tema la siguiente semana, en el siguiente programa. Y prepárese, porque su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada. Le bendigo con todo mi corazón. Le saluda el ministro Alfredo González y gracias por haber compartido la transmisión en el Facebook. Amén. Así que nos miramos en el siguiente programa. Bendiciones. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones